Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, con la que estamos arrancando esta semana informativa, como todos los lunes, echándole un vistazo a los principales hechos ocurridos en nuestro planeta y más allá en los últimos días, con las noticias publicadas, las no publicadas, desde la visión de los doctores Humberto Avilés Bermúdez y Cairo Amador Arrieta. Hay varias cosas, no sé por dónde empezamos. Si empezamos tal vez quizás por el naufragio moral de Europa y esa tierra de nadie en la que a 100 días de haber tomado posesión como presidenta de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen se mueve en esa tierra de nadie. Pues a 100 días no tiene ningún resultado concreto, ya quiso empezar con mucha fuerza, pero viniendo del Partido Popular Europeo le hace guiños, quiere quedar bien con la izquierda, entiéndase, la socialdemocracia fundamentalmente, y con los verdes, y no lo ha conseguido. Y esto empata directamente con el naufragio moral de Europa, que no es una frase mía, es precisamente un artículo de opinión muy bueno, muy bien documentado, suscrito por Joaquín Estefanía, el ex director del País, del Español, donde en apretada síntesis lo que Estefanía plantea como argumentos más que suficientes para la moralidad europea náufraga, establece la analogía con los náufragos del Mediterráneo, obviamente, ¿no? Con la cantidad de miles de muertos intentando llegar a las soñadas costas europeas, ¿no? Pero además que ahora Grecia, que ha sufrido la peor crisis financiera de toda la Unión Europea y que fue tratada, diciéndolo lisa y llanamente, a la patada por sus socios de la Unión Europea, ya no digamos por la troika de la Unión Europea, más el Fondo Monetario Internacional, cuando la crisis de la deuda, ahora resulta que para Europa, y en palabras de la señora von der Leyen, Grecia tiene que ser el escudo europeo contra la ola migratoria arrojada por Erdogan. Que de Erdogan vamos a hablar más tarde a propósito de su tercia con Vladimir Putin, ¿no? Sí. Y entonces, sin ninguna vergüenza, y ese es, concluyendo el naufragio moral de Europa, la que un día fue maltratada por sus disque socios europeos, como el peor socio, y lo querían sacar poco menos que a patadas de la Unión Europea para solucionar la crónica crisis financiera, hoy quieren erigirlo en el escudo europeo frente a la oleada migratoria, que tiene que ver con el escaso cumplimiento del acuerdo de la Unión Europea con Turquía. Ahora, bueno, eso significa dejar a los migrantes en Europa. Dejar a los migrantes, a los migrantes que andan buscando Europa, dejarlos en Grecia. Sí. Y en ese sentido, pues a última hora de la madrugada europea de ayer, después de una maratónica reunión en Alemania, el gobierno de la señora Merkel decidió recibir a 500 niños refugiados en Lesbos, en la isla griega, en coordinación con la Unión Europea. Un poco pilatesca, por no decir de otra manera. 500 niños, ¿y los padres de esos niños? Pues no tienen, están solos. Y a propósito de niños, y a propósito de la nación y de la situación moral de la Unión Europea en Lesbos, ¿verdad? Sí, estamos hablando de la Lesbos. cantidad de niños que dicen de 5, 7 a 9 años, me quiero morir, ¿verdad? Es impactante. Sí. Y además la cantidad, ¿no viste en la frontera de Grecia echándole agua, etcétera, a los sirios, sobre todo a los sirios, ¿no? Sí. Pero en medio de eso también vienen afganos, ¿verdad? Y también viene gente de Malí, y están abriendo las fronteras de Europa, entre otras cosas porque no le cumplieron el pago completo de los 6 millones. Sí, que no son 6 millones, son 6.000 millones de euros. Eso es. Y con dificultad le han desembolsado 3.000. Y ahí viene la presión poco ortodoxa, hecho sea de paso, de Erdogan, pero bueno. Y encima de eso, de alguna manera se abrió un espacio de crítica, ¿verdad? Algunos comienzan a hablar
de la posición de Jean Monnet cuando que comenzó a crear la articulación de la Unión Europea, el sentido de solidaridad, de integración que tenía, versus el sentido comercial que efectivamente tuvo precisamente para ayudar a los que más tenían, es decir, a fortalecer los estados nacionales en vez de tratar de comenzar a forjar un estado supranacional, y como es el caso específicamente de Alemania, ¿verdad? Bueno, pues es que lo más sangrante de esta crisis moral europea, del naufragio, como le llama Joaquín Estefanía, es que, a propósito de la poco afortunada frase de la señora von der Leyen de el escudo europeo frente a la migración, refiriéndose a Grecia, el problema es que ahora resulta que la Unión Europea es incapaz de responder de ninguna manera a una situación como tan flagrante como la del gobierno griego, que tranquilamente ha violado las más elementales convenciones internacionales en materia del derecho de asilo. ¿Ya? Y eso hay que decirlo. Lo dice Joaquín Estefanía. Yo no soy caja de resonancia del mismo, pero hay que decirlo. ¿Con qué autoridad moral puede hablar de derechos humanos la Unión Europea a estas alturas, cuando en su propio territorio hay flagrantes violaciones por parte de un gobierno, miembro, socio de la Unión Europea? Aupado e impulsado por la Unión Europea, porque a eso llegó la señora von der Leyen. Claro. Sí, pero es que no solamente Grecia ahorita, pero es decir, esto lo estamos viendo en Italia, en España, en Francia, en Italia, todos los que tienen costa mediterránea. La famosa cláusula Tobin, que te impedía, una vez en territorio de Schengen, te impedía viajar al territorio de Schengen. Sí, ¿no? Sí. Y que luego, en un alarde de disque generosidad, en el 2015 la señora Merkel disque abrió, insisto, en lo de las comillas, su frontera. Y eso le supuso un alto costo político al interno de Alemania. Pero bueno, si eso es un alarde de generosidad, pues no sé. Sí, pero un alarde de generosidad triste, pues, o más bien pobre, porque estás hablando de que frente a decenas de miles de migrantes abrió la frontera a algunos centenares. Pero como consecuencia de todo eso, ¿verdad? Desde que esta crisis comenzó, quien ha ganado momentum ha sido la derecha. Sí. En todos lados, en toda... Y con esa bandera. Y con esa bandera. Es decir, pero no con esa bandera en positivo, con esa bandera en negativo. Claro. No, pero sí que se ha aprovechado la derecha de la crisis migratoria, ¿ya?, para ganar puntos en materia de rentabilidad política. Así tenemos, por ejemplo, en el caso, volvemos a Alemania, Alternativa por Alemania, que la extrema derecha ha logrado entrar en el Parlamento, en el Bundestag a nivel nacional, y en algunos, particularmente en Turingia, ahí está el escándalo. Crece más, está. Y no solamente eso, sino que en Turingia hay un tipo de que tuvo que renunciar. Que lo llevaron a juicio porque el lenguaje del tipo era totalmente extremo. Y el juez llegó a decirle, bueno, decirle a este señor que es un fascista no es estar contra la ley. ¿Verdad? Sí. Bueno, Alternativa por Alemania es eso, además, es un partido neonazi. Es como Vox en España. Es como Vox en España. O la Liga de Mateo Salvini. O Wilder en Holanda. Y muy parecido al partido de Le Pen en Francia. Y Orben en Inglaterra, y Kaczynski en Polonia, etcétera, ¿no? Pero, es decir, aquí el asunto no es que los migrantes, no es que los migrantes han empujado esto, sino las malas políticas sobre los migrantes en Europa han empujado el surgimiento de estas organizaciones. Pero además de eso, había un basamento altamente conservador que no lo habíamos apreciado bien. O ellos mismos tampoco lo habían apreciado bien. Pero al final de cuentas son ¿cómo es que se llama? Publicidades populistas, ¿no? Básicamente, te vienen a quitar tu trabajo, te vienen a quitar tu casa, te vienen a quitar tu espacio. Pero la historia de Europa y específicamente de Italia y de Alemania son rescoldos de un pasado no superado totalmente. Por eso, entre otras cosas, en las analogías inevitables, Joaquín Estefanía, siendo español, comparaba la ola migratoria siria y afgana hacia Europa
vía Turquía y Grecia con los refugiados españoles después de la Guerra Civil en 1938. Entonces, el trato que están recibiendo los refugiados sirios y afganos en territorio griego es similar al que Francia les daba a los refugiados producto de la Guerra Civil Española. ¿Y Suiza? Sí, por supuesto. Y los llevaban a prácticamente campos de concentración con el nombre eufemístico de campo. Y acordate además que en España en los años 50 uno de los recursos de moneda dura era precisamente la remesa de la gente española que estaba afuera. Toda la migración en Alemania, en Suiza y en Francia, ese era el grueso. Así es. Bueno, y esta situación además ahora complicada por el tema del coronavirus en Europa, que está haciendo estragos. Ya Italia se convirtió en el país tiene la medalla de oro con más muertos inclusive que China. Es decir, más muertos por día, quiero decir, más muertos por día que inclusive China. Sí, China, la mortalidad cotidiana. Sí. Hablamos un poco sobre el coronavirus al regresar. También ahí íbamos a hablar de Erdogan, el trato con Putin, Sanders y Biden, que son los cabeceros de las primarias demócratas en los Estados Unidos. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Casi 111.000 casos confirmados es el acumulado del 31 de diciembre a la fecha de casos de coronavirus. Casos confirmados, con diagnóstico confirmado, casi 111.000 a nivel mundial, 110.859, de los cuales se reportan 3.962 muertes. En el caso del continente americano hay 16 países en el continente que están afectados. Estados Unidos es el que más casos tiene, casi 500 en prácticamente 2 semanas, porque son prácticamente 2 semanas los que ha acumulado Estados Unidos, casi 500, tenía Estados Unidos, creo que, Estados Unidos tenía, se me perdió ahorita. Aquí está con 22 muertos, 554 casos confirmados, con 22 muertos Estados Unidos, que es el que más tiene. Luego le sigue, pero con un trecho muy largo, Canadá, Brasil, Ecuador, Chile, pero el que más casos suma, pues están en Norteamérica, los 2 casos que más suman, en Estados Unidos y Canadá. Italia se ha convertido en el país, decíamos, que tiene más muertos inclusive que China por día. Italia ocupa en este momento el segundo lugar de muertos, 463. ¿Sobre cuántos? Sí, sobre 7.375 afectados. Italia igual, hace 2 semanas empezó. Está hablando del 5%. Sí, Normalmente anda por el 3,5%. 2.5 a 3.7. Sí, dependiendo, es decir, como estadística global, con los datos que di ahorita, se trata del 3,5% a nivel mundial. En China bajaron, ya se reportan hasta 20 casos por día, 20 casos confirmados por día, de centenares de casos que se estaban reportando por día, ya bajaron a 20 casos por día, y entiendo que el número de personas que fallecen por el coronavirus también se ha reducido. Pero eso exponencialmente se ha disparado en Italia. Se ha disparado en Italia. Aquí en Centroamérica, en Costa Rica, el jueves pasado creo que fue, confirmó su primer caso, que se trataba de un turista o de una turista, y a la fecha, a esta hora, ya lleva 9 casos. Al mediodía del lunes ya lleva 9 casos confirmados Costa Rica, en el caso de Centroamérica. Pero quería llamar yo la atención sobre una cosa importante, me parece a mí, y es que es el pánico el que está corriendo más que el coronavirus. Se le va adelantando. Sí.
Va corriendo con mucha fuerza. Fíjate, pero la economía global entró en franca ralentización. El PIB mundial, el Fondo Monetario Internacional ya lo bajó 1/10 y cuidado que le tira otra. La manufactura en China está en un 50% y eso tiene toda una cadena. Si la industria china no está funcionando, no está consumiendo materia prima, no está comprando, por decirte un ejemplo, el cobre a Chile, ¿verdad? Chile está entonces con una producción baja de cobre y con el posible desempleo. El oro está subiendo enormemente ante la embestida que están teniendo todas las bolsas de valores del mundo, con un promedio de 3.5 a 5% en la última semana. Y en medio de todo eso, ¿verdad? Hay un desempleo mundial que se está agrandando y hay las expectativas, sobre todo si pasa junio, de severos daños en la economía mundial. Eso a su vez se expresa en hoteles, en concreto, en líneas aéreas que tienen los aviones. En el turismo. En el turismo. Hace el domingo, una hermana mía llegó a Los Ángeles y llegó mi sobrino a traerla y me dice, jamás en mi vida, yo viví en Los Ángeles desde hace mucho tiempo, he visto el aeropuerto de Los Ángeles vacío. El aeropuerto de Los Ángeles casi vacío. Yo no sé, yo recibí 2 correos en el fin de semana de 2 líneas aéreas hablándome acerca de las medidas que ellos están tomando para garantizar la seguridad de los pasajeros ante el coronavirus. Había uno que decía que tienen ambientadores suficientes dentro de la cabina para evitar hasta el 95% de las bacterias en el ambiente, decía el mensaje, ¿no? Pero dice que están cuidando las aeronaves, las cabinas y demás, pues, y además los controles con las autoridades en los países. Los hoteles en todo el mundo, ¿verdad? Están vacíos. El turismo es... Hombre, vos ves en esta época, que es época de alto turismo, recién antes de empezar la cuaresma, ¿no fue el Carnaval de Venecia que se suspendió justamente? Y ese es uno de los principales atractivos de Venecia en Italia. No, y fíjate que interesante, porque yo creo que nosotros sí estamos recibiendo el turismo. Con este asunto del gringo que se cruzó el volcán, etcétera, y además la buenísima el film que nos dieron sobre los pueblos y las playas. Por eso es que la cobertura de la hazaña del gringo y de su esposa, que no es para subestimarla, pues se vino de la mano con un clip a nivel mundial, un clip ampliado de las bellezas turísticas de Nicaragua. No lo pagás con $100 millones eso. No. Bueno, pero yo quería llamar la atención sobre el coronavirus, sobre un mensaje que me encontré en Twitter recientemente de una madre de un niño, un menor de edad o una menor de edad con cáncer, quejándose que este pánico por el coronavirus en Nicaragua ha hecho que quienes realmente necesiten de los utensilios, en este caso de las mascarillas, por un asunto médico, no las puedan encontrar. Hay desabastecimiento o no hay desabastecimiento. Ha habido ya sea un almacenamiento, hay especulación. Una especulación con las mascarillas y acaparamiento con las mascarillas, pero además compra masiva de mascarillas. La otra vez alguien me decía que a 500 córdobas en una ferretería se encontró una mascarilla. A 500 córdobas. Y en una ferretería. Y en una ferretería. Mascarillas de 100 costaban aproximadamente como 100 y pico de pesos. En la caja de 100, sí. Ahora, mascarillas de 50, no de 100, te cuestan $90. Sí. Aquí en Nicaragua, que todavía sí, las encontrás, además. Que no tenemos un caso declarado, ¿verdad? Uh-huh. Yo tuve en un acto cívico, hablé con la organización de los consumidores y le dijeron que me dieron en 8 farmacias. No tenemos y no nos quieren vender, no es que no haya. Sí. No, pero además yo venía leyendo que Walmart
ha limitado la venta de gel y jabones antibacteriales. Máximo 3 unidades por persona. Pero eso es lógico porque todo el mundo está. Hay una sobredemanda. Sí, pero todos son esos efectos derivados. ¿Sí? Y no es en los supermercados de Australia, de Malasia, etcétera. Todos los y en Estados Unidos y Canadá, los supermercados desabastecidos están pelones. Ahora, el H1N1 hace 3 años, 4 años, ¿verdad?, generó una escasez en Nicaragua, especialmente del alcohol gel, ¿verdad?, porque la gente, ante la recomendación de estarse lavando las manos de forma permanente, compró alcohol gel y se desabasteció el mercado de alcohol gel. Pero bueno, la recomendación es agua y jabón, ni siquiera necesita ser antibacterial, agua y jabón. El principal mensaje es lavarse las manos. Lavarse las manos constantemente. Y no tocarse la cara. No tocarse la cara, no meterse a la boca las manos y por supuesto evitar estar cerca de personas que están estornudando, tosiendo. Pues. Y saludar a los japoneses. Bueno, puño también. ¿Sí? Habrá que cambiar algunas costumbres. El puño al fin y al cabo es contacto. Sí, pues, pero de larguito, pero es decir, que vos no le haces así al final. De alguna manera hay algunas cosas. Hacemos pausa, hablamos de Estados Unidos, a regresar. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Biden encabeza, el ex vicepresidente norteamericano del Supermarte. Sí, no, aquí está, pero lo tengo por estado, ¿no? En Alabama. No hay un total. Sí, hay un total, pues, y lo podríamos sacar aquí con una matemática sencilla, pues, pero, en fin, ponerse aquí a sumar en ahorita está complicado el asunto. El asunto es que Biden, que antes de empezar el Supermartes estaba detrás de Sanders, y por bastante. Después del Supermartes avanzó, de manera que al iniciar esta semana tienen una diferencia de 90 delegados, poco más de 90 delegados entre que supera Biden a Sanders. Tiene 664 Biden y 573 Sanders, ¿no? El resto están entre Warren, Bloomberg, Buttigieg, Klobuchar, Gabbard. Ahí está el asunto. Después del Supermartes renuncia Bloomberg, sí, y renuncia Kablish. Pero Warren. Bloomberg, Kablish y ¿quién? Warren también. Y Warren. Elizabeth Warren. Pero los dos primeros endorsan a Biden. Y la Warren no endorsa a Sanders. No endorsa a nadie. No endorsa a nadie, sí. Dijo que se iba a reunir con los dos para saber cuál era más. Sí, está. ¿Quién le ofrecía más? A ver quién es correcto, quién le da más, pues. Sí. Sí. Eso por un lado, pero por el otro, la cantidad de propaganda negativa que le han tirado a Sanders es increíble. Porque lo están poniendo como super izquierda, como ultra izquierda. Si le dice y uno comunista. Le dice, pero si Sanders, dice uno de ellos, es como socialdemócrata, como social libertario, como... No, socialdemócrata en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, un socialdemócrata. O progresista, dice otro, ¿verdad? Yo le diría liberal de izquierda. Liberal de izquierda, sí es. Y entonces, en medio de todas esas cosas, Biden está alrededor del centro-centrum, ¿no? Con el apoyo de Bloomberg, que no es poco, porque el apoyo de Bloomberg no solamente es lo que le traspasa en términos de votos, sino lo que le puede ayudar en términos monetarios, ¿verdad? Sí. Bueno, en la medida que consiga exenciones fiscales, Bloomberg, quiero decir, por apoyar campañas electorales. Es que existe, para eso existe el acta de los ciudadanos, que todo eso es deducible de impuestos. Y esa es precisamente una de las críticas al sistema electoral norteamericano, que entonces es un sistema fundado en la plutocracia. Sí. Ahora, en las encuestas, al colocar a Biden y a Sanders contra Trump,
individualmente, antes del supermartes, Sanders tenía mucho mejor posición. Los dos le ganaban a Trump, ¿verdad?, en las encuestas, a nivel nacional y a nivel local. Los dos le ganaban a Trump. Sin embargo, estaba mucho mejor posicionado Sanders que Biden. Hoy está al revés. Hoy tiene mucho mejor posición Biden. Creo que saca 4 o 5 puntos de ventaja contra Trump, contra 3 puntos de ventaja que saca Sanders. Es decir, ya en la opinión pública está incidiendo fuertemente también la posibilidad que sea Biden el candidato y no Sanders. Que esta sería, creo yo, la última oportunidad de Sanders, ¿no? Pues sí, más o menos. Sí. Desde el punto de vista de los republicanos, están tratando de afianzar su base electoral, pero con unos costos terribles. Por ejemplo, al final, el pacto de Afganistán es para afianzar electoralmente a Trump. Sí. ¿Ah? Y eso deja a Afganistán, ya lo vimos la vez pasada, en una precariedad absoluta. El pacto con Israel sobre Palestina va a mover el lobby judío, que no es nada deleznable, más a los grupos radicales a favor de Trump. Va a reafirmarlo, no lo va a cambiar, lo va a reafirmar, pero a costa del pueblo palestino. Pero fíjate, y quiero abrir paréntesis aquí para referirme solamente al resultado de las elecciones israelíes. No logró al final, mejoró un poco, con 2 escaños mejoró sus condiciones el Likud de Netanyahu, ¿verdad? Pero aún haciendo alianzas con todos los grupos de derecha, no llega a los 120 diputados que necesita para poder formar gobierno. El Knesset. Sí. Gantz tiene de nuevo. Gantz podría estar en mejores condiciones, pero tampoco tiene los 120 votos. Hay ahí el Centro Democrático que va a ser la bisagra. Tiene 7 y esos 7 pueden decidir. Sí. En medio de que además en los asentamientos aprobaron más cantidad de asentamientos y están reforzando la seguridad de Jerusalén. De manera que Trump se ha portado siempre muy bien con Netanyahu. En la primera elección le dio la parte de Jerusalén. En la segunda elección la parte del Banco Oeste. Y en la tercera el pacto con el pacto del siglo. El pacto del siglo. Sí. ¿Ah? Bueno, pero y aún así no gana. Y aún así el pacto del siglo, que eso se lo cree la ingenuidad del norteamericano medio. ¿Dónde vas a un pacto sobre Palestina sin Palestina? Que me da tanto, o me resulta muy parecido al pacto en Afganistán. O sea, claro, pacta con los talibanes sobre Afganistán sin el gobierno de Afganistán. ¿A dónde va a llegar? Tomando decisiones ejecutivas sobre... Y a lo que te agrego, que una de las partes de la población que estuvo sojuzgada, explotada, exprimida, lo que vos querrás llamarle, fueron las mujeres en tiempos de los talibanes. La posibilidad de que eso regrese está cada vez más corta. Nadie las toma en cuenta como movimiento, como género, etcétera, para la decisión de salirse de Afganistán, ¿verdad? O sea, en otras palabras, este gallo se está tirando por todos lados. Y al contrario, hace una gran apología de su socio que ya dejó de ser socio porque se fue con China, que es Duterte en Filipinas, ¿verdad? Y se fue con China porque le ofreció más China, pues. Sí. Y los dos se expresan siempre con alabanzas mutuas. Tenías algo sobre Mattis. ¿Qué tiene que ver con esto? Mattis acaba de sacar un libro que se llama El signo del caos. O sea, que sabe escribir. Que sabe escribir. Aprendiendo a liderarse, dice el subtítulo. Jim Mattis con Bing West. Y habla de que básicamente Estados Unidos necesita alianza. Y que la alianza de Estados Unidos
para Estados Unidos y para sus aliados, el primer producto de esa alianza es estabilidad y salud dentro de la misma alianza, una alianza fuerte. Y que básicamente la política exterior de Trump es una política volátil. Es el mayor factor de inestabilidad, eso es lo que le está diciendo. Ahora, exactamente. ¿Y eso cómo impacta en el ciudadano medio? Porque esto me parece a mí que se queda como en círculos muy altos, ¿no? Muy intelectuales, muy... Yo creo que efectivamente sí. Pero bueno, sigue diciendo Mattis. El error de Bush, dice, fue que insistió exageradamente en meterse, en invadir a Irak. Y el error de Obama es que insistió con fuerte énfasis en sacar a Estados Unidos de Irak. El caso es que también en ese libro acusa literalmente al general Tommy Frank, que era en ese tiempo el encargado de Afganistán, de no haber capturado o de haber soltado a Obama a Osama. En Bora Bora. Bueno, pues, no te preocupes, que es una letra de diferencia. Sí. Y al norteamericano medio no le va a ser muy comprensible, tal y como vemos, ¿no? Si mejora electoralmente Trump, con los acuerdos que ya comentamos, y además eso se queda en la estratosfera del imaginario colectivo norteamericano, pues entonces, ¿qué remedio? Además, Donald Trump ha demostrado que en política exterior no ha podido colgarse ni siquiera una calcomanía. Una carita feliz. Ya no digamos un broche y mucho menos una medalla. Quien está queriendo pasar a la historia como un negociador inusual es Recep Tayyip Erdogan, sí, que el jueves pasado estaba reuniendo con Vladimir Putin en Moscú para acordar un alto al fuego, muy frágil pero alto al fuego al fin y al cabo, en la zona de Idlib, en Siria, para de alguna manera paliar los efectos de su famoso escudo de primavera, que lo que viene a demostrar en dos platos, por decirlo rápidamente, es la habilidad del mejor negociador internacional hasta ahora, que se llama Vladimir Putin. Que el que tiene que decir algo en diferentes situaciones geopolíticas del mundo, pero sobre todo en las más candentes, es Vladimir Putin, porque es el que negocia con Turquía, con Erdogan, negocia con Siria, el eje de la balanza, no deja de mantener abierta la puerta para una futura reconstrucción de Siria, quiero decir, la consecución de recursos financieros, manteniendo la relación con Arabia Saudita y con los Emiratos Árabes Unidos al mismo tiempo, ¿ya? Llega a un acuerdo sobre mínimos. Y con Israel. No, y con Israel, por supuesto. Sí, con Netanyahu lo ha citado y no precisamente por casualidad. Llega a un acuerdo sobre mínimos con Erdogan, pero entonces Erdogan, queriendo hacer encaje de bolillos por utilizar un símil de habilidad, se reúne con Putin, en la práctica se retira de territorio sirio, sobre todo en esa zona candente de Idlib. Ya hay avance del ejército sirio, ¿ya? Que no en balde cuenta con el apoyo ruso, y eso significa un fortalecimiento de la presencia rusa en Siria, entiéndase Tartus, la base naval, o la base aérea de Meinin, ¿ya? Rusa, en territorio sirio. Y simultáneamente, hoy, ¿dónde está Erdogan? En Bruselas, tratando de explicarle, con esa presión diplomática que ha sabido ejercer con respecto a la Unión Europea, que dicho sea de paso tiene muy poco que decir en las situaciones geopolíticas candentes, llámese Siria, llámese Libia, lo que ha hecho todo lo contrario, y después del Brexit tiene menos que decir todavía. Por eso hablábamos de la tierra de nadie, de la señora von der Leyen Andes. Sí. Entonces hoy está explicando qué cosa, la necesidad de que de una vez por todas la Unión Europea, si no quiere que le siga abriendo las compuertas de la oleada migratoria siria y afgana hacia Europa,
pues que desembolse al menos los otros 3.000 millones de euros a los que se había comprometido para que Turquía pueda seguir siendo el muro de contención, por así decirlo, de la oleada migratoria del Oriente Medio. Pero, ¿qué es lo que ocurre ahorita? ¿Cuáles son los titulares de los grandes medios de comunicación europeos sobre la tercia, dicho en buen nicaragüense, ellos llaman el pulso, ¿no? La tercia militar entre Erdogan con Putin, concretamente en Siria y Libia? Pues que a todas luces Erdogan ha tenido que retroceder, porque lo que no puede ser es que le compra sistemas de misiles S-400 a Rusia y le pide a Estados Unidos que despliegue los Patriot. Ya le cantaron cero, ¿entendés? No puede ser. Entonces ese es un retroceso diplomático ostensible a estas alturas, ¿no? Entonces, fue una abogada interesante, ¿verdad? No, él se arriesga, él se arriesga. El hombre se arriesga. Él se arriesga. Y, no sé, arriesga kilómetros para obtener milímetros, por decirlo de alguna forma gráfica, ¿no? Pero si uno establece inevitablemente una analogía entre políticas exteriores, de las situaciones más candentes en la geoestrategia y en la política a nivel internacional, Trump ha tenido que decir muy poco, y lo que ha dicho, lo ha dicho mal, a destiempo, precipitándose, ¿ya? O nunca. Si eso tiene réditos electorales a nivel interno de Estados Unidos, todavía está por verse. ¿Hasta qué punto podemos diferenciar claramente a Joseph Biden de Donald Trump? Para mí está por verse y puede resultar exagerado. Tan conservador, marcando las distancias, sobre todo en materia de política exterior, porque habría que ver cuáles son los méritos en materia de política exterior diplomático de Joe Biden, ¿no? Pero conoce, el hombre ha estado en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, pues sí, estuvo vicepresidente, ha estado algo debe haber aprendido. Y el otro simplemente intuye. Diría Trump, por lo menos puede poner negocios en Ucrania. Claro. Sí. A pesar de que, no era Biden el que estaban investigando, ¿no? Era Pence. Al hijo de Pence. No, era el hijo de Biden. A Biden ya su hijo, sí, por lo que te digo. Puede decirlo Trump, con conocimiento de causa, pero gracias al trabajo de otros. Sí. Que han sido, fíjense bien, si no los principales, de los más prioritarios testigos en el Russiagate. Pero fíjate que interesante, en medio de toda esta crisis, que es la crisis más fuerte luego de lo que pasó hace años en términos de migración, Estados Unidos no tiene absolutamente nada que jugar. No tiene nada que decir. Con relación a Erdogan, aparte de pedir los patrios, que sabía que no se lo iban a dar, no tiene ninguna carta con los gringos. Está jugando Erdogan a regresar el papel de paso obligado euroasiático, al estilo medioevo, es decir, hacer eso, es decir, cualquier relación entre Occidente y el Oriente tiene que pasar por Turquía. Relaciones políticas, diplomáticas, comerciales. Pero Estados Unidos no tiene carta que jugar, ni en Europa, ni en Turquía, ni en Siria. Sí, no, pues es lo que estábamos diciendo antes. Porque Erdogan, al menos con el gasoducto, los europeos querían construir uno vía Turquía. Entonces, no le cumplieron el apoyo financiero, los 6.000 millones de euros de los que hablábamos antes, para frenar la migración. Le puso dificultades al gasoducto con Europa y se fue. Con Rusia. Con el gasoducto ruso. Y él no tiene ningún empacho en eso, ¿no? Y yo creo que sería bueno no perder de vista las últimas sanciones comerciales del dragón chino al águila norteamericana. Los 130 y pico productos. Sí. Que a propósito del dragón chino, ¿verdad? En medio de todo este descalabro, aparentemente todas las acciones, dijimos, de las bolsas de valores cayeron, incluyendo, por supuesto, las bolsas de valores de las fábricas y de la industria europea en China,
norteamericana en China. Y bajó hasta el punto que estaba casi rumbo a una quiebra. Y antes de llegar ahí, dicen que Deng Xiaoping dio la orden de compraron todas a la baja. Sí. Compraron todas las principales fábricas norteamericanas y europeas en China. Entonces, 120.000 millones de dólares en ganancias de entrada. En palabras simples y sencillas, las inversiones europeas y norteamericanas en China ahora están en manos de China. Son chinas. Casi todas. Sí. Pero además según ese artículo, pero además que todavía me suena un poco, todavía me es difícil de tragarlo. Pero además de las sanciones comerciales a los 100 y pico de productos norteamericanos, les digo, no compro más deuda pública norteamericana. Pero eso empezó desde el año pasado, desde que empezó el conflicto, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chinos le dijo, si siguen con la fregadera, vamos a dejar de comprar deuda pública. Y eso son palabras mayores en Estados Unidos. Pero suave, porque si alguna cosa ha hecho Trump, ha reducido los niveles de deuda pública. Pero con todo y todo, es decir, ¿quién es? Lo que pasa es que está tan frágil toda esta vaina. El principal dueño de deuda pública en Estados Unidos es China, a estas alturas. Pero menos. Trump de alguna manera ha reducido esa brecha. Sigue siendo enorme, por supuesto. Sí. E incluso puede cambiar de curso. Sí. Bueno, pausa. Una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. El 2 de marzo, el lunes pasado, hubo elecciones en Guyana. Así es. Elecciones que, aunque ganó, de alguna manera perdió David Granger, porque de tener la mayoría en el Congreso pasó a tener una mayoría pero ya no calificada o ya no, ni siquiera simple. Tiene el 49% de la 49.85%. Y se está proclamando ganador, ¿verdad? Sí. Estados Unidos, desde ese altar que yo no sé de dónde lo agarró, está diciéndole no proclaméis la victoria, que hay serias preguntas que responder. Todo esto para decir a rango seguido de que Guyana, que es uno de los lugares más pobres de América, está por convertirse en uno de los lugares más ricos del mundo. Tiene 5.5 billones de barriles de petróleo en su costa atlántica, ya comprobado por ExxonMobil. Ahí encontramos la explicación de la actitud norteamericana. Espérate, no te es que eso te iba a decir, pobrecita Guyana, no nadie le paraba mente, y ahora que tiene ahora ya le dijeron un problema. Claro, es más, para 2025 el Producto Interno Bruto de Guyana va a subir de 300 a 1000% el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Son apenas 750.000 habitantes y está llamada a ser una región rica. No es de sorprenderse el espontáneo interés de Estados Unidos alrededor de esto. Habrá que ver quiénes son los que van a contribuir en ese aumento del PIB del 300 al 1000%. Habrá de ver cuál es la negociación que hay con la ExxonMobil, ¿verdad? Porque ¿Y quiénes son los principales propietarios de la Exxon? Exacto. Todo eso, ya sabemos para dónde va. El 1% está muy contento con Guyana. Pobrecita Guyana. Tenías una historia. O datos históricos. Bueno, vamos a hablar después del viaje de Lula a Roma y de Bolsonaro a Washington. Sí. ¿Verdad? O si querés lo hablamos. No, ya. Saquemos eso ya. Es más interesante el de Lula a Roma. Bolsonaro, que puede hablar más allá de comercio, Venezuela y estupideces. Y firmar con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas, intercambio de inteligencia, reforzar su imagen, empujar a Bolsonaro a que efectivamente declare en Jerusalén ubique en su embajada, y por ahí va la cosa. Lula, por el contrario, va a Roma, va a ver a la autoridad moral del y va a ver en Roma y en París a los intelectuales, a
a los progresistas, a los movimientos políticos, va a hacer su campaña, va a restablecer su base y su imagen internacional frente a un Lula que su único apoyo fundamentalmente en el exterior es Trump. Y es contrastante. Bolsonaro frente a Bolsonaro. Y es contrastante la visita de los dos en estos momentos, porque cada uno busca sus orígenes. Uno en el fascismo de Trump y el otro en la democracia y el socialismo europeo. Pero de alguna manera vendría a ser una demostración de que no todos los caminos conducen a Roma. El de Lula sí, pero el de Bolsonaro difícilmente Washington es Roma. Así es, probablemente el de Bolsonaro va a llegar a Harlem. Quiero decir, de la bruja, ¿de dónde? El famoso, la capital de Oregon. Bueno, Seattle. En cualquiera de los casos, no Seattle es Washington, Washington, el estado de Washington. Oregon es Virginia. En cualquiera de los casos, ¿verdad? Se mira claramente que hay un movimiento internacional que está tomando fuerza y en que Bolsonaro necesariamente se nota desde la entrada sus limitaciones. Por el contrario, se nota en Lula el espectro, el horizonte de apoyo mundial que está generando, y eso definitivamente va a tener una respuesta nacional en Argentina, en Brasil, que va a ser que va a renovar las bases del movimiento del partido del PT y va a crear modelos de movimiento social en contra de las políticas restrictivas de Bolsonaro. Con media humanidad se encontró Lula, ¿oíste? Por supuesto, media humanidad. por supuesto. Sí, ese era su objetivo. Sí. El más reciente es el secretario general de la Organización Mundial del Trabajo. Sí. O de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Dice que conversaron sobre los temas de los derechos de los trabajadores, especialmente. Es la especialidad de Lula. De ahí salió. No, evidente, pues no. Pero es decir, eso es. Pero marca el regreso de Lula a la arena internacional y a la arena local, ¿verdad? Y eso de alguna manera va a obstruir los planes de Bolsonaro. Sí, de alguna manera un aislamiento de Bolsonaro a nivel internacional versus la apertura de Lula, pues. Así es. Ok, ahora sí, historia. Ahora me llamó la atención el 10 de marzo de 1945 hubo un ataque a Japón, sobre todo a Tokio, que ha sido uno de los mayores del mundo. Fue mucho mayor que Dresden, que levantó tanto polvo y tantas discusiones, etcétera, etcétera. Fue mayor que el de Hiroshima y que el de Nagasaki. Estás hablando. Lo que pasa es que no fue con bomba atómica, esa es la diferencia. No fue con bomba atómica, exactamente. Hubo 100.000 japoneses muertos, 1 millón de japoneses heridos, 1 millón de casas destruidas por 300 bombarderos B-29 norteamericanos. Hicieron ceniza 15.8 hectáreas de la ciudad, y ha sido uno de los más devastadores en la historia de la humanidad. Pero sin embargo no se habla sobre él. Exacto, se habla más sobre Dresden, en cualquiera de los casos Alemania en algún momento. Pero eso es como casi Hiroshima y Nagasaki, que Hiroshima y Nagasaki, bueno, acordémonos pues de Hiroshima y de Nagasaki, pero ya pasó, eso hay que dejarlo en el pasado, te dicen, eso no hay que acordarse de esas cosas. Más, ya los japoneses nos perdonaron, dicen los Estados Unidos. Ya, eso ya pasó. Borrón, cuenta nueva, aquí no ha pasado nada. Así es, sí. Así es. Y este fue el peor de toda la Segunda Guerra Mundial, y todavía no ha habido uno como eso. En marzo de 1945. El 10 de marzo de 1945. Sí, imagínate. En Tokio. Sí. México amaneció hoy... Paralizado. Las mujeres dijeron... declararon un día sin mujeres en México con el apoyo de distintas instituciones, incluyendo a la Iglesia Católica. Pero es que el paro femenino no es solamente en México. No, pues digo, es que estoy hablando de México porque es decir, es una iniciativa. Está hablando de la ciudad de México. Sí, está hablando de
40 millones de habitantes. Sí, es que México, Ciudad de México, donde estaba Diana, la fuente de Diana, amaneció todo roja. Además, ¿verdad? Como una protesta contra el feminicidio. Sí. Hubo 14 manifestaciones solo en Ciudad de México, en las distintas alcaldías, aparte de las grandes ciudades de México. Fue una de las movilizaciones más grandes en la historia de México. Que eso fue este domingo. Y específicamente en la Ciudad de México ha habido toda una serie de posiciones que han ganado ya las mujeres. Por ejemplo, el aborto mismo. En la posición de la mujer en los cargos públicos. Es la que más tiene. Ahora, pero se presenta un fenómeno interesante porque dice, al final estamos descubriendo que ya no es tanto la cantidad de mujeres que tengamos en términos de posiciones de poder para poder analizar y elegir, sino la cultura. Los efectos culturales, ¿a dónde va esa decisión? Sí. Bueno, pero en el caso de México, el tema de la lucha de las mujeres tiene varias connotaciones. Además del tema de equidad, tiene el tema de justicia y el tema de seguridad. El feminicidio. Acuérdate que México es una barbaridad. Hace algunos años hablábamos, por ejemplo, de Ciudad Juárez, donde amanecían muertas decenas de mujeres todos los días. Ya fueran mexicanas o fueran migrantes que iban buscando los Estados Unidos. Hay más de 9 asesinatos diarios en los últimos 10 años en México. Pero ¿cuál es el porcentaje de femicidios? No tenemos. No, ese es. Bueno. Eso es feminicidio. 9 mujeres diarios. 9 mujeres diarias. Bueno, pero por eso lo decía. O sea, no es así nomás. Bueno, te digo, y tiene que ver, por supuesto, y de nuevo, Ciudad Juárez sigue siendo uno de ellos, Sonora, donde está la parte del narcotráfico, etcétera, ¿no? Sí. Pero también en Ciudad de México y la violencia intrafamiliar también creciendo, ¿verdad? Sí. Como producto de ese desajuste, de esas ansiedades, etcétera, económicas incluso. Bueno, así están las cosas. Gracias, Humberto Cairo. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.